Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Hola. Estaba leyendo un libro sobre la antigua Italia que incluye una cita extraída del historiador romano Plinio el Viejo. En este libro, Plinio nos habla de los umbros y cuenta que era uno de los pueblos más antiguos de Italia. Es interesante porque normalmente cuando pensamos en la antigua Italia, tendemos a creer que fueron los griegos, los romanos, los etruscos los únicos que determinaron el curso de la historia italiana, pero no es cierto. Por ejemplo, los lucanos, los ligures, los sabinos y, por supuesto, los umbros tuvieron un papel destacado en la historia de esta tierra. Umbría era, como Grecia, una nación formada por ciudades-estado y tenía un vastísimo territorio, más grande que el que ocupa Umbría actualmente. En la etapa de hoy de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad, visitaremos esta región, siguiendo el camino que ya entonces, al igual que hoy, unía Umbría con Roma. La Vía Flaminia, la gran vía consular abierta el 220 a.C. por el cónsul Cayo Flaminio. La Vía Flaminia fue una de las mayores realizaciones de la ingeniería viaria romana. Umbría es una región montañosa que en época romana estaba cubierta por frondosos bosques y surcada por numerosos cursos de agua. Estas características geográficas obligaron a los romanos a poner en juego todos sus recursos técnicos. Nada logró detener la construcción de la carretera. Mediante pesadas obras de excavación, las montañas se rodeaban a media altura de su ladera o bien se atravesaban con túneles. En las llanuras, allí donde se temían las inundaciones, se realizaban grandiosos terraplenes. Los ríos se superaban fácilmente gracias a puentes grandiosos. Y todo esto recurriendo solo a la atracción animal y al trabajo de miles de hombres. Durante siglos, los romanos siguieron perfeccionando el trazado de la Vía Flaminia, que era vital para la conexión entre la capital del imperio y las ricas regiones de la Italia central. Porque la verdad es que la Vía Flaminia no se construyó por exigencias militares, sino para facilitar la unión de Roma con las grandes regiones productoras de trigo del norte. El recorrido actual de la Vía Flaminia es aproximadamente el mismo que trazaron los ingenieros romanos. Y esto es así porque al menos hasta hace 100 años, nadie estaba en condiciones de construir mejores carreteras que las de los antiguos romanos. Por la Vía Flaminia discurría un gran flujo de tráfico comercial. Las ruinas de Cársule son una prueba indudable de la importancia de este tráfico. La ciudad nació al borde de la carretera, del mismo modo que en Estados Unidos, en la época de los pioneros, muchas ciudades crecieron en torno a las estaciones de las diligencias o del tren. Cársule se levanta sobre una meseta rocosa de la que quizás derivó su nombre. Lo cierto es que no sabemos demasiado de esta pequeña ciudad, porque los historiadores romanos hablan de ella muy pocas veces, y tan solo de pasada.
Las excavaciones arqueológicas han determinado que fue fundada a finales del período republicano y que decayó rápidamente durante las invasiones bárbaras, cuando un gigantesco desprendimiento de tierras provocó una catástrofe de la que Cársule nunca se recuperó. Las ruinas más interesantes se encuentran junto a la iglesia medieval de San Damiano, que se construyó utilizando casi íntegramente las paredes de una construcción romana del siglo II después de Cristo. Algo más allá se encontraba el Foro, la plaza central de la ciudad. Subiendo 13 peldaños, se llega a estos restos, que es todo cuanto queda del tetrápilo, es decir, el arco cuadrifronte, que era una de las dos monumentales entradas del Foro. Al lado se hallaban las tiendas, cuyas puertas se abrían directamente sobre la Vía Flaminia. Como toda ciudad romana digna de este nombre, Cársule poseía un teatro para las representaciones escénicas y un anfiteatro para los combates de gladiadores. Estas dos estructuras públicas se encuentran en el interior de la ciudad, a la derecha del Foro. Es un hecho excepcional. En el urbanismo romano, este tipo de edificios solían construirse en las afueras de la ciudad. El monumento más sugerente de Cársule es sin duda alguna el denominado Arco de Trajano, que era la puerta septentrional de la ciudad. Sin embargo, Cársule nunca tuvo murallas defensivas. El arco servía solo para delimitar el área urbana y, de hecho, aún hoy pueden verse dos tumbas monumentales en su parte exterior. No hay datos fidedignos ni sobre la fecha de construcción ni sobre el aspecto del Arco de Trajano, pero probablemente debía ser así. Sin embargo, parece que el Arco de Trajano tuvo poco que ver con dicho emperador. Al parecer fue construido en tiempos de Augusto, a finales del siglo I a.C. Fue precisamente el emperador Augusto quien hizo construir el primer trazado alternativo de la Vía Flaminia desde Narni a Bebaña, donde se encuentra Cársule. En la antigüedad, construir una carretera de gran tráfico era una obra difícil y costosa, similar a la que hoy representa construir una autopista. De hecho, el pavimento de una carretera romana es tan solo un revestimiento externo bajo el cual pueden haber hasta 2 metros de cimientos. En primer lugar, se excavaba una enorme trinchera de 4 o 5 metros de ancho y se llenaba con una primera capa de grandes piedras aglomeradas con cemento o arcilla. Sobre esa capa solía disponerse otra de grava y mortero. Finalmente se colocaba la capa superior, formada por losas o guijarros, perfectamente contiguos para asegurar el drenaje del agua de la lluvia, tal como vemos en el dibujo. Este laborioso trabajo se realizaba a lo largo de todo el recorrido de la carretera, es decir, en centenares de kilómetros. Eran empresas gigantescas que tan solo las arcas del Tesoro Imperial podían financiar, pero la inversión económica era necesaria porque el Imperio Romano se sostenía sobre la posibilidad de asegurar la circulación de los hombres y de las mercancías en cualquier estación del año y con cualquier condición meteorológica. Por carreteras como esta, viajaban en fatigosas etapas los mensajeros de los emperadores que llevaban las órdenes del soberano a los generales y a los gobernadores destacados en las provincias más lejanas. Gracias a carreteras como esta, los soldados de las legiones pudieron trasladarse con gran rapidez, primero para las guerras de conquista y luego, con la decadencia del imperio, para defender las fronteras contra los bárbaros. Siguiendo los pasos de las legiones, pero a velocidad más reducida, circulaban los convoyes con las provisiones y los equipos del ejército. Además, había centenares de ciudades como Cársule, a las que debían suministrarse alimentos y todo tipo de mercancías. Y esta carretera, hoy silenciosa y flanqueada por ruinas, debía ofrecer este aspecto al viajante y al mercader, con las tiendas y la gran basílica a la derecha y el doble templo de Cástor y Pólux junto al tetrápilo, a la izquierda. El puente romano que hay cerca de Narni
es un ejemplo de la gran capacidad técnica de los ingenieros imperiales. Se construyó en tiempos de Augusto en torno al año 27 a.C. Los romanos estaban impresionados por su longitud, al menos 128 metros, por su altura sobre el lecho del río, cerca de 30 metros, pero sobre todo por la vertiginosa abertura de las arcadas. La más audaz era la segunda, que tenía una luz de 32 metros. Sobre el puente podían pasar cómodamente dos carros uno junto al otro, porque su anchura era de 8 metros. Pero veamos qué aspecto debía tener en tiempos del poeta Marcial, que vivió en el siglo I después de Cristo y habló de él con admiración en una de sus poesías. Desde luego no podemos pensar que la Vía Flaminia fuera una especie de autopista. Como todas las vías romanas, tenían numerosas bifurcaciones que, sobre todo en Umbría, uno de los graneros de Roma, unían las distintas ciudades. La Vía Flaminia se dividía en dos, justamente en el punto que acabamos de ver, el puente de Augusto. Un ramal seguía por la llanura y el otro trepaba por las montañas para llegar a diversas ciudades como Spoletium, la moderna Spoleto. Los orígenes de Spoleto, como los de la mayoría de las ciudades importantes de Umbría, se remontan a una época antiquísima. Sabemos que la colina sobre la que se levanta ya estaba habitada durante la Edad del Hierro, es decir, cerca de 800 años antes de Cristo. 500 años después, los romanos la sometieron definitivamente, consiguiendo un aliado fiel, aunque orgulloso. Spoleto se distinguió en la guerra contra Aníbal, pero en algún caso también supo decir no a Roma. Las murallas de Spoleto fueron construidas casi 400 años antes de Cristo, cuando aún era una ciudad independiente. Están realizadas con grandes bloques de piedra colocados unos sobre otros en seco. Las murallas tenían una extensión de más de 2 kilómetros y fueron reconstruidas numerosas veces hasta la Edad Media. La Vía Flaminia también pasaba por Spoleto. Estas edificaciones medievales bordean la antigua vía romana. La carretera entraba en la ciudad a través del arco de Monterone, que es la única puerta de las murallas del siglo IV a.C. que ha sobrevivido. Se trata de una puerta de un solo arco, en la actualidad parcialmente desaparecida, que debía estar flanqueada por dos torres. Quizás el aspecto original de la puerta no era muy distinto a este. Por el arco de Monterone se entra en el casco antiguo de Spoleto y tras un breve recorrido se llega a la plaza del mercado. Es una muestra magnífica de la continuidad urbanística de la ciudad, porque precisamente esta zona era la que ocupaba el foro de la Spoletium romana. En época de los romanos, igual que hoy en día, el acceso a la zona del foro se realizaba a través de un arco monumental que desempeñaba, por tanto, la misma función que el tetrápilo de Cársule. Se construyó con piedra calcárea extraída de una cantera local en honor de Germánico y de Druso el Joven, los dos hijos del emperador Tiberio. La inscripción deteriorada pero aún legible permite fechar la construcción del arco en el año 23 después de Cristo. Junto al arco se alzaba un templo de la época de Augusto. No obstante, no sabemos a qué divinidad estaba consagrado. Actualmente está integrado en la iglesia de Sant'Anzano. El arco y el templo eran sin duda así.
pero no es posible reconstruir con exactitud el edificio que se levantaba a la izquierda. Pero evidentemente, los testimonios de la continuidad entre la Spoleto romana y la ciudad medieval no son únicamente estos. Basta descender unos pocos metros bajo el nivel actual de las calles para descubrir otras maravillosas sorpresas. El sótano del actual ayuntamiento de Spoleto no es otra cosa que la planta baja de una casa romana que quizás perteneció hacia el año 30 después del nacimiento de Cristo a la madre del emperador Vespasiano. La casa tiene todas las características de una vivienda de lujo y está distribuida siguiendo el mismo modelo de las casas ricas de Pompeya. Y aunque no fuera la madre del emperador quien viviera en ella, no hay duda de que era la residencia de una familia acaudalada e importante. Todavía puede reconocerse la función y la distribución de las estancias. Estas son las habitaciones, decoradas con ricos mosaicos como este elegante pavimento geométrico blanco y negro. El atrio, en el que se encuentra el impluvium, el estanque en que se recogía el agua de la lluvia. Junto a él se encuentra un elegante brocal de pozo conectado con una cloaca. En el fondo del atrio, que estaba cerrado por una gran mesa de mármol de la que solo quedan los dos pies, estaba el tablinum, la gran sala para actos sociales. En las paredes del triclinium, el comedor, aún quedan restos de los frescos que lo decoraban. Pero sin duda, el monumento más importante de Spoleto es el Teatro Romano, construido entre los años 50 y 25 a.C. Ya en época romana sufrió graves desperfectos a causa de un derrumbamiento. La antigua restauración se realizó de forma grosera, que quizás fuera signo de una grave decadencia económica de Spolecium. En la Edad Media y el Renacimiento sirvió de almacén de materiales valiosos y se le adosaron palacios nobiliarios y construcciones religiosas. Hoy, como pueden ver, vuelve a ser utilizado para representaciones teatrales, especialmente durante la celebración del famoso Festival de Ambos Mundos. Pero veamos cómo debía ser en la época de su máximo esplendor. Para un actor siempre es un placer comprobar que su trabajo era apreciado también en la antigüedad y que en Italia, como en Grecia, cada ciudad tenía un teatro. Pero al contrario que a los griegos, al gran público romano no le gustaban las tragedias. En general prefería espectáculos ligeros. Cuando se levantó el teatro de Spoleto, por ejemplo, se representaban pantomimas, en las que el texto y los versos de las canciones se decían fuera de escena. Los actores en el escenario solo se ocupaban de la acción, vistiendo trajes y máscaras como esta. También había espectáculos acuáticos, una especie de musicales con bailarines y cantantes. Los romanos tenían una auténtica pasión por el striptease. Y era bastante frecuente que el público pidiera a las actrices que se desnudaran. Sabemos que la actriz romana Arbúscola en una ocasión se negó a desnudarse y que el gentío enfurecido la echó del teatro. El poeta Horacio cuenta que Arbúscola comentó el incidente diciendo: «Prefiero dar placer a pocas personas con mi arte que a muchas con mi cuerpo». Pero striptease aparte, ¿cómo era la vida de un actor? Ardua, como siempre. Cuando no actuaban en el teatro, los actores iban a los ensayos, como veremos en un antiguo mosaico. Síganme. Vean, estos actores representan una pantomima, para gran placer de su público. Al igual que hoy surgían grandes estrellas del escenario. Personajes como el actor romano Esopo,
que cuando murió dejó la astronómica cifra de 2 millones de sestercios, o Rostius, que ganó 500.000 sestercios en una sola temporada. Esto sin duda demuestra la gran popularidad de estos actores, aunque a veces la celebridad pudiera ser peligrosa, como en el caso de un famoso actor, Paris, que fue condenado a muerte por el emperador Nerón. ¿Qué por qué? Por nada. Nerón estaba celoso de su gran popularidad. Entre paréntesis, en la historia del teatro romano, nadie que tuviera la profesión de actor acabó siendo cónsul o emperador. Dejando Spoleto y yendo hacia Foligno, en pocos minutos se llega a las famosas fuentes del Clitumno, que ya Plinio el Joven celebró en la antigüedad, hablando del espejo de agua de una transparencia excepcional y de los cultos paganos que en él se celebraban. Plinio recuerda que a orillas del lago se alzaba un pequeño templo en el que se veneraba al dios Clitumno, famoso por sus oráculos. Los cristianos lo sustituyeron por una iglesia dedicada al Salvador. Este templo se remonta a finales del siglo IV o a comienzos del siglo V después de Cristo y reutiliza numerosos elementos del edificio pagano. Otro lugar de Umbría en el que la huella cristiana es muy fuerte es sin lugar a dudas Asís, la ciudad donde nació y está enterrado San Francisco. Cuando se habla de Asís, se piensa únicamente en su tradición religiosa, en su atmósfera medieval. Y sin embargo, esta pequeña ciudad era ya un municipio romano en el siglo I a.C., cuando ciudades mucho mayores como Milán o Bolonia todavía no lo eran. Desde un punto de vista arqueológico, el monumento más importante de Asís es sin duda alguna el conocido como Templo de Minerva, que se alza en la plaza comunal. El templo pagano, que tal vez se construyó en torno al año 50 a.C., fue transformado en una iglesia dedicada a Santa María en 1539. El estado de conservación de la antigua fachada es casi perfecto. El orden arquitectónico utilizado por los arquitectos romanos es el corintio. Antiguamente, el templo se levantaba sobre un podio que delimitaba una amplia terraza, actualmente enterrada por completo. En el Museo de la Ciudad, situado en la vecina iglesia de San Nicolò, puede verse el acceso original al templo, que tenía lugar a través de una escalinata cubierta. Pero intentemos imaginar el aspecto de esta zona en el período comprendido entre los siglos I y III después de Cristo. Se trataba probablemente de un santuario dedicado a Hércules. En época imperial se edificó en el centro de la plaza una especie de edículo con 4 columnas, donde estaban las estatuas de Cástor y Pólux.
Pero en Umbría no solo hay huellas de la dominación romana. La influencia etrusca fue también muy fuerte. De Asís hasta Perugia, donde nos encontramos, hay poca distancia, pero el ambiente histórico cambia por completo. Asís, antes de ser romana, era umbra. Perugia, más allá del Tíber, era etrusca. Es más, según la tradición, era una de las 3 primeras ciudades de la liga militar y religiosa que unía los 12 centros más importantes del pueblo etrusco. Pero los orígenes de Perugia son más antiguos aún. Sobre la colina en que se alza la ciudad, se han hallado huellas de asentamientos prehistóricos. En el siglo III a.C., Perugia todavía era uno de los centros etruscos más poderosos gracias a la fertilidad de sus tierras y a su posición privilegiada. Antiguamente el Tíber era navegable hasta las puertas de la ciudad. Sabemos que Perugia contribuyó con abundante ayuda a las campañas de Escipión el Africano contra Cartago. Las murallas etruscas rodeaban toda la ciudad y los romanos las utilizaron y las reforzaron notablemente. Uno de los monumentos más famosos de Perugia es el llamado Arco de Augusto, que se remonta al menos a 100 años antes del nacimiento de Cristo. Se trata de una puerta con un solo arco, decorada con mucha sencillez, defendida por 2 poderosas torres de planta trapezoidal. Pero veamos cómo debía ser en época romana. Otro importante monumento de la Perugia etrusca es la Puerta Marcia, del siglo III o II a.C. Siguiendo un gusto típico de las ciudades de la Italia central, está ricamente decorada con esculturas. De la riqueza de Perugia dan testimonio también las necrópolis que se encuentran en torno a la ciudad. En la necrópolis del Palazzone se ha encontrado la tumba de la familia de los Volumni, la más famosa del territorio de Perugia, que posiblemente se remonta a finales del siglo II a.C. La tumba es hipogea, es decir, completamente excavada en el terreno. El hipogeo tiene la planta de una típica casa romana. Así puede reconocerse el atrio central, el tablinum y las demás estancias de esta auténtica morada de los muertos, que parece transmitir la esperanza en una vida serena en el más allá. Y este es, nada más y nada menos, que un curioso banquete de difuntos, presidido por el cabeza de familia Arrunte Volumnio, representado en la urna más importante, también él recostado sobre una cama. Y así hemos llegado al final de esta etapa a través de las maravillas de la antigüedad. Hoy hemos visitado Umbría, siguiendo el curso de la antigua Vía Flaminia. Como ya sabrán, esta vía era tan solo una de las muchas que unían Roma con el resto de Italia. Vías como la Casia, la Salaria, la Apia y, por supuesto, la Flaminia. Podríamos discutir largamente sobre la capacidad política y artística de los romanos. Pero hay algo que no puede negarse. Los romanos eran grandes ingenieros, y si su imperio duró tanto tiempo, fue porque habían comprendido la importancia de las carreteras. Carreteras que fascinaron a grandes artistas como Giambattista Piranesi. Y a este grabador veneciano que vivió en el siglo XVIII debemos la primera reconstrucción de una vía de la antigua Roma, la Apia, la principal de las vías consulares. Véanla. Oh, lo olvidaba, no pueden verla. Pero ese no es un problema. Síganme. Aquí está. Esta es la reconstrucción de la Apia que hizo Piranesi. Pero también podría ser la Flaminia, un laberinto de estatuas, torres, pináculos y sobre todo de tumbas. Porque resulta que los romanos, según su ley, sepultaban a los muertos fuera de las ciudades, en especial junto a las carreteras. No se pierdan la próxima etapa. Conocerán la ciudad de Cartago. Y la distribución de las estancias. Estas son las habitaciones.
decoradas con ricos mosaicos como este elegante pavimento geométrico blanco y negro. El atrio, en el que se encuentra el impluvium, el estanque en que se recogía el agua de la lluvia. Junto a él se encuentra un elegante brocal de pozo conectado con una cloaca. En el fondo del atrio, que estaba cerrado por una gran mesa de mármol de la que solo quedan los dos pies, estaba el tablinum, la gran sala para actos sociales. En las paredes del triclinium, el comedor, aún quedan restos de los frescos que lo decoraban. Pero sin duda, el monumento más importante de Spoleto es el Teatro Romano, construido entre los años 50 y 25 a.C. Ya en época romana sufrió graves desperfectos a causa de un derrumbamiento. La antigua restauración se realizó de forma grosera, que quizás fuera signo de una grave decadencia económica de Spolecium. En la Edad Media y el Renacimiento sirvió de almacén de materiales valiosos y se le adosaron palacios nobiliarios y construcciones religiosas. Hoy, como pueden ver, vuelve a ser utilizado para representaciones teatrales, especialmente durante la celebración del famoso Festival de Ambos Mundos. Pero veamos cómo debía ser en la época de su máximo esplendor. Para un actor siempre es un placer comprobar que su trabajo era apreciado también en la antigüedad y que en Italia, como en Grecia, cada ciudad tenía un teatro. Pero al contrario que a los griegos, al gran público romano no le gustaban las tragedias. En general prefería espectáculos ligeros. Cuando se levantó el teatro de Spoleto, por ejemplo, se representaban pantomimas, en las que el texto y los versos de las canciones se decían fuera de escena. Los actores en el escenario solo se ocupaban de la acción, vistiendo trajes y máscaras como esta. También había espectáculos acuáticos, una especie de musicales con bailarines y cantantes. Los romanos tenían una auténtica pasión por el striptease. Y era bastante frecuente que el público pidiera a las actrices. Estaba leyendo un libro sobre la antigua Italia que incluye una cita extraída del historiador romano Plinio el Viejo. En este libro, Plinio nos habla de los umbros y cuenta que era uno de los pueblos más antiguos de Italia. Es interesante porque normalmente cuando pensamos en la antigua Italia, tendemos a creer que fueron los griegos, los romanos, los etruscos los únicos que determinaron el curso de la historia italiana, pero no es cierto. Por ejemplo, los lucanos, los ligures, los sabinos y, por supuesto, los umbros tuvieron un papel destacado en la historia de esta tierra. Umbría era, como Grecia, una nación formada por ciudades-estado y tenía un vastísimo territorio, más grande que el que ocupa Umbría actualmente. En la etapa de hoy de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad, visitaremos esta región, siguiendo el camino que ya entonces, al igual que hoy, unía Umbría con Roma, la Vía Flaminia, la gran vía consular abierta el 220 a.C. por el cónsul Cayo Flaminio. La Vía Flaminia fue una de las mayores realizaciones de la ingeniería viaria romana. Umbría es una región montañosa que en época romana estaba cubierta por frondosos bosques y surcada por numerosos cursos de agua. Estas características geográficas obligaron a los romanos a poner en juego todos sus recursos técnicos. Nada logró detener la construcción de la carretera. Mediante pesadas obras de excavación, las montañas se rodeaban a media altura de su ladera o bien se atravesaban con túneles.
En las llanuras, allí donde se temían las inundaciones, se realizaban grandiosos terraplenes. Los ríos se superaban fácilmente gracias a puentes grandiosos. Y todo esto recurriendo solo a la atracción animal y al trabajo de miles de hombres. Durante siglos, los romanos siguieron perfeccionando el trazado de la Vía Flaminia, que era vital para la conexión entre la capital del imperio y las ricas regiones de la Italia central. Porque la verdad es que la Vía Flaminia no se construyó por exigencias militares, sino para facilitar la unión de Roma con las grandes regiones productoras de trigo del norte. El recorrido actual de la Vía Flaminia es aproximadamente el mismo que trazaron los ingenieros romanos. Y esto es así porque al menos hasta hace 100 años nadie estaba en condiciones de construir mejores carreteras que las de los antiguos romanos. El pavimento de una carretera romana es tan solo un revestimiento externo bajo el cual pueden haber hasta 2 metros de cimientos. En primer lugar, se excavaba una enorme trinchera de 4 o 5 metros de ancho y se llenaba con una primera capa de grandes piedras aglomeradas con cemento o arcilla. Sobre esa capa solía disponerse otra de grava y mortero. Finalmente se colocaba la capa superior, formada por losas o guijarros, perfectamente contiguos para asegurar el drenaje del agua de la lluvia, tal como vemos en el dibujo. Este laborioso trabajo se realizaba a lo largo de todo el recorrido de la carretera, es decir, en centenares de kilómetros. Eran empresas gigantescas que tan solo las arcas del Tesoro Imperial podían financiar, pero la inversión económica era necesaria porque el Imperio Romano se sostenía sobre la posibilidad de asegurar la circulación de los hombres y de las mercancías en cualquier estación del año y con cualquier condición meteorológica. Por carreteras como esta, viajaban en fatigosas etapas los mensajeros de los emperadores que llevaban las órdenes del soberano a los generales y a los gobernadores destacados en las provincias más lejanas. Gracias a carreteras como esta, los soldados de las legiones pudieron trasladarse con gran rapidez, primero para las guerras de conquista y luego, con la decadencia del imperio, para defender las fronteras contra los bárbaros. Siguiendo los pasos de las legiones, pero a velocidad más reducida, circulaban los convoyes con las provisiones y los equipos del ejército. Además, había centenares de ciudades como Cársule, a las que debían suministrarse alimentos y todo tipo de mercancías. Y esta carretera, hoy silenciosa y flanqueada por ruinas, debía ofrecer este aspecto al viajante y al mercader, con las tiendas y la gran basílica a la derecha, y el doble templo de Cástor y Pólux junto al Tetrápilo, a la izquierda. El puente romano que hay cerca de Narni es un ejemplo de la gran capacidad técnica de los ingenieros imperiales. Se construyó en tiempos de Augusto en torno al año 27 a.C. Los romanos estaban impresionados por su longitud, al menos 128 metros, por su altura sobre el lecho del río, cerca de 30 metros, pero sobre todo por la vertiginosa abertura de las arcadas. La más audaz era la segunda, que tenía una luz de 32 metros. Sobre el puente podían pasar cómodamente 2 carros uno junto al otro, porque su anchura era de 8 metros. Pero veamos qué aspecto debía tener en tiempos del poeta Marcial, que vivió en el siglo I después de Cristo y habló de él con admiración en una de sus poesías. Durante la celebración del famoso Festival de Ambos Mundos. Pero veamos cómo debía ser en la época de su máximo esplendor. Para un actor siempre es un placer comprobar que su trabajo era apreciado también en la antigüedad y que en Italia, como en Grecia, cada ciudad tenía un teatro. Pero al contrario que a los griegos, al gran público romano no le gustaban las tragedias. En general prefería espectáculos ligeros. Cuando se levantó el teatro de Spoleto, por ejemplo, se representaban pantomimas, en las que el texto y los versos de las canciones se decían fuera de escena. Los actores en el escenario solo se ocupaban de la acción,
vistiendo trajes y máscaras como esta. También había espectáculos acuáticos, una especie de musicales con bailarines y cantantes. Los romanos tenían una auténtica pasión por el striptease, y era bastante frecuente que el público pidiera a las actrices que se desnudaran. Sabemos que la actriz romana Arbúscola en una ocasión se negó a desnudarse y que el gentío enfurecido la echó del teatro. El poeta Horacio cuenta que Arbúscola comentó el incidente diciendo: «Prefiero dar placer a pocas personas con mi arte que a muchas con mi cuerpo». Pero striptease aparte, ¿cómo era la vida de un actor? Ardua, como siempre. Cuando no actuaban en el teatro, los actores iban a los ensayos, como veremos en un antiguo mosaico. Síganme. Vean, estos actores representan una pantomima, para gran placer de su público. Al igual que hoy surgían grandes estrellas del escenario. Personajes como el actor romano Esopo, que cuando murió dejó la astronómica cifra de 2 millones de sestercios, o Rostius, que ganó 500.000 sestercios en una sola temporada. Esto sin duda demuestra la gran popularidad de estos actores, aunque a veces la celebridad pudiera ser peligrosa, como en el caso de un famoso actor, Paris, que fue condenado a muerte por el emperador Nerón. ¿Qué por qué? Por nada. Nerón estaba celoso de su gran popularidad. Pero el ambiente histórico cambia por completo. Asís, antes de ser romana, era umbra. Perugia, más allá del Tíber, era etrusca. Es más, según la tradición, era una de las 3 primeras ciudades de la liga militar y religiosa que unía los 12 centros más importantes del pueblo etrusco. Pero los orígenes de Perugia son más antiguos aún. Sobre la colina en que se alza la ciudad, se han hallado huellas de asentamientos prehistóricos. En el siglo III a.C., Perugia todavía era uno de los centros etruscos más poderosos gracias a la fertilidad de sus tierras y a su posición privilegiada. Antiguamente el Tíber era navegable hasta las puertas de la ciudad. Sabemos que Perugia contribuyó con abundante ayuda a las campañas de Escipión el Africano contra Cartago. Las murallas etruscas rodeaban toda la ciudad y los romanos las utilizaron y las reforzaron notablemente. Uno de los monumentos más famosos de Perugia es el llamado Arco de Augusto, que se remonta al menos a 100 años antes del nacimiento de Cristo. Se trata de una puerta con un solo arco, decorada con mucha sencillez, defendida por 2 poderosas torres de planta trapezoidal. Pero veamos cómo debía ser en época romana. Otro importante monumento de la Perugia etrusca es la Puerta Marcia, del siglo III o II a.C. Siguiendo un gusto típico de las ciudades de la Italia central, está ricamente decorada con esculturas. De la riqueza de Perugia dan testimonio también las necrópolis que se encuentran en torno a la ciudad. En la necrópolis del Palazzone se ha encontrado la tumba de la familia de los Volumni, la más famosa del territorio de Perugia, que posiblemente se remonta a finales del siglo II a.C. La tumba es hipogea, es decir, completamente excavada en el terreno. El hipogeo tiene la planta de una típica casa romana. Así puede reconocerse el atrio central, el tablinum y las demás estancias de esta auténtica morada de los muertos, que parece transmitir la esperanza en una vida serena en el más allá. Y este es, nada más y nada menos, que un curioso banquete de difuntos, presidido por el cabeza de familia Arrunte Volumnio, representado en la urna más importante, también él recostado sobre una cama.
Y así hemos llegado al final de esta etapa. Fueron los griegos, los romanos, los etruscos los únicos que determinaron el curso de la historia italiana. Pero no es cierto. Por ejemplo, los lucanos, los ligures, los sabinos y, por supuesto, los umbros tuvieron un papel destacado en la historia de esta tierra. Umbría era, como Grecia, una nación formada por ciudades-estado y tenía un vastísimo territorio, más grande que el que ocupa Umbría actualmente. En la etapa de hoy de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad, visitaremos esta región, siguiendo el camino que ya entonces, al igual que hoy, unía Umbría con Roma, la Vía Flaminia, la gran vía consular abierta el 220 a.C. por el cónsul Cayo Flaminio. La Vía Flaminia fue una de las mayores realizaciones de la ingeniería viaria romana. Umbría es una región montañosa que en época romana estaba cubierta por frondosos bosques y surcada por numerosos cursos de agua. Estas características geográficas obligaron a los romanos a poner en juego todos sus recursos técnicos. Nada logró detener la construcción de la carretera. Mediante pesadas obras de excavación, las montañas se rodeaban a media altura de su ladera o bien se atravesaban con túneles. En las llanuras, allí donde se temían las inundaciones, se realizaban grandiosos terraplenes. Los ríos se superaban fácilmente gracias a puentes grandiosos. Y todo esto recurriendo solo a la atracción animal y al trabajo de miles de hombres. Durante siglos, los romanos siguieron perfeccionando el trazado de la Vía Flaminia, que era vital para la conexión entre la capital del imperio y las ricas regiones de la Italia central. Porque la verdad es que la Vía Flaminia no se construyó por exigencias militares, sino para facilitar la unión de Roma con las grandes regiones productoras de trigo del norte. El recorrido actual de la Vía Flaminia es aproximadamente el mismo que trazaron los ingenieros romanos. Y esto es así porque al menos hasta hace 100 años nadie estaba en condiciones de construir mejores carreteras que las de los antiguos romanos. Por la Vía Flaminia discurría un gran flujo de tráfico comercial. Las ruinas de Cársule son una prueba indudable de la importancia de este tráfico. Todavía puede reconocerse la función y la distribución de las estancias. Estas son las habitaciones, decoradas con ricos mosaicos como este elegante pavimento geométrico blanco y negro. El atrio, en el que se encuentra el impluvium, el estanque en que se recogía el agua de la lluvia. Junto a él se encuentra un elegante brocal de pozo conectado con una cloaca. En el fondo del atrio, que estaba cerrado por una gran mesa de mármol de la que solo quedan los dos pies, estaba el tablinum, la gran sala para actos sociales. En las paredes del triclinium, el comedor, aún quedan restos de los frescos que lo decoraban. Pero sin duda, el monumento más importante de Spoleto es el Teatro Romano, construido entre los años 50 y 25 a.C. Ya en época romana sufrió graves desperfectos a causa de un derrumbamiento. La antigua restauración se realizó de forma grosera, que quizás fuera signo de una grave decadencia económica de Spolecium. En la Edad Media y el Renacimiento sirvió de almacén de materiales valiosos y se le adosaron palacios nobiliarios y construcciones religiosas. Hoy, como pueden ver, vuelve a ser utilizado para representaciones teatrales, especialmente durante la celebración del famoso Festival de Ambos Mundos. Pero veamos cómo debía ser en la época de su máximo esplendor.
Para un actor siempre es un placer comprobar que su trabajo era apreciado también en la antigüedad y que en Italia, como en Grecia, cada ciudad tenía un teatro. Pero al contrario que a los griegos, al gran público romano no le gustaban las tragedias. En general prefería espectáculos ligeros. Cuando se levantó el teatro de Spoleto, por ejemplo, se representaban pantomimas, en las que el texto y los versos de las canciones se decían fuera de escena. Los actores en el escenario solo se ocupaban de la acción, vistiendo trajes y máscaras como esta. También había espectáculos acuáticos, una especie de musicales con bailarines y cantantes. Los romanos tenían una auténtica